Es cierto que si hago una fiesta me pueden correr, si no pago la renta a tiempo me pueden echar al día siguiente, que si rompí la puerta tengo que pagar una cláusula de mucho dinero. Bueno, esos y algunos mitos existen en cuanto celebramos un contrato de arrendamiento. Bienvenidos a un nuevo video de Día MSC. Mi nombre es Ernesto Rizo y me acompaña mi querido amigo y socio José Luis Aguado. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, muy feliz y de ver un tema que yo creo que es de especial atención para todas las personas que están comenzando con este punto de viajar a México, quedarse a vivir aquí. Muchos clientes han llegado a la misma pregunta: ¿cuáles son mis derechos como arrendatario? ¿Cuáles son los derechos del arrendador? ¿Qué me pueden limitar? ¿Qué no me pueden limitar? Yo creo que son bastantes las cosas las que hay que preguntarse y sobre todo yo creo que habría que partir de un inicio muy interesante, Ernesto, que sería preguntar: ¿extranjeros y mexicanos cuentan con los mismos derechos al momento de arrendar? ¿Pueden? ¿No pueden hacerlo? Un poquito no vamos por ahí para hablar el día de hoy. Exactamente, vamos a hablar entonces de las recomendaciones para celebrar un contrato de arrendamiento en México. Nos vamos a centrar, evidentemente, un poquito en las personas de nacionalidad extranjera. Me gustaría comenzar explicando o comentando que ya en el canal hay videos en los cuales hemos ido hablando de este tema. Partimos desde el fenómeno de la gentrificación. En un video pasado hablamos del nivel de las rentas. Diam regulariza, por ahí lo pueden ustedes ubicar, este, del costo de la vivienda, etcétera. Entonces, terminamos uno de esos videos diciendo que lo ideal siempre que querramos vivir en México por un periodo mediano o largo es celebrar un contrato de arrendamiento, ¿no, José Luis? Esto nos va a dar una mejor seguridad, una mayor seguridad jurídica. Habrá que entender que para todas las personas, cuando queremos rentar en cualquier estado de la República en México, es necesario estar bajo una ley en específico. Estas son las leyes de arrendamiento que se encuentran dentro del Código Civil de la Ciudad de México, que es el que se utiliza de manera en general. También tenemos un Código Civil Federal, que es el que tiene como este conjunto de normas que nos van a poder decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Es importantísimo tener un contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el contrato de arrendamiento nos va a mostrar los alcances, inicios y finales de lo que podemos hacer en un arrendamiento. Desde, como preguntaba Ernesto, hay lugares que tienen prohibido, por ejemplo, tener mascotas, y yo podría decir: no, pero es que yo quiero tener una mascota. Bueno, si no está establecido en mi contrato que está prohibido, pues está permitido. O podríamos incluso tener, por ejemplo, temas donde está prohibido hacer fiestas. Hay, por ejemplo, leyes condominales, cuando ya vives en un régimen donde está un edificio y está establecido bajo el régimen de condominios, que, por ejemplo, al interior no puedes hacer algún tipo de fiesta o reunión, y que para eso están los lugares exteriores, o este tipo de situaciones, pues, que van a tener que estar enmarcados inevitablemente en un famoso contrato de arrendamiento. Exactamente. Entonces, si tú eres un extranjero que está pensando venir a México, hay que saber que si vienes por un determinado tiempo que no excede los 180 días, la condición a través de la cual vas a entrar a este país, tu condición migratoria va a ser la de visitante o un conocido como turista. Estas personas pueden celebrar contratos de arrendamiento. De hecho, se han ido flexibilizando las normas al respecto y existe, por ejemplo, pues Airbnb, como bien sabemos. Entonces, en la plataforma de Airbnb son pocos los requisitos que se le exigen a una persona que contrata estos servicios. Ahorita vamos a analizar un poquito a qué se refiere un contrato de Airbnb. ¿Vale la pena tener en cuenta esto, pensar en Airbnb cuando yo estoy viniendo por poco tiempo a México? Pues desde luego que sí, es una alternativa muy atractiva. Ahora, si tu plan ya es venir a México a vivir, vas a obtener una residencia por algunas de las vías que propone la ley, pues como decimos, la recomendación es celebrar un contrato de arrendamiento. Vamos a analizar las diferencias entre un contrato de arrendamiento y un contrato de Airbnb, porque a pesar de que hay gente que viene por un año, por más tiempo, siguen pensando en Airbnb como una opción por la flexibilidad que puede ofrecer, ¿no? José Luis, yo podría irme a lo mejor un mes a vivir a la colonia Condesa y luego me voy otro mes a probar a la Roma y luego me muevo a Polanco, etcétera. Entonces,
Quisiera mostrar aquí un enlace que es de una inmobiliaria famosa en México, que es la Moody.com, en donde están las obligaciones y los derechos del arrendatario. El arrendatario, pues es la persona que va a hacer uso y goce del inmueble, del lugar en el que va a vivir, y el arrendador es aquella persona que es propietaria y que pone a su disposición pues este lugar, ¿no? Eh, Pues ambos tienen, adelante, José Luis. yo creo que sería muy importante ver como estos derechos en general, porque es importante como comentarlos, porque nos deja claro cuáles son los primeros alcances, ¿no? Los derechos del arrendatario, derecho a que se le entregue la localidad arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. ¿Qué significa? Pues algo muy sencillo, ¿no? Habría que entender que te tienen que entregar literalmente un lugar para vivir con todas las En buenas condiciones. condiciones, digno, ¿no? Ajá, tiene que ser cumpliendo con todas las condiciones. Viene otra parte que dice derecho a que se le garantice el uso y gozo pacífico de toda la cosa. O sea, no puedo, yo no me Nada pueden de que entregar. paren, cada que quiera yo entrar tengo que pasar por un filtro de seguridad y a dónde va usted, señor, de dónde Exactamente. es, etcétera, ¿no? Ya me Ujú. conocen previamente. Exactamente, que se hagan las reparaciones necesarias para la ocupación. Eso es algo que hay que tener mucho cuidado porque es el típico, ay, usted arregla esa tubería y ahí le echa una manita al lavabo y tenemos unos hoyitos en la pared derivados del último temblor, los arregla usted y se los descuento, ¿no? Y pasan este tipo de cosas donde las reparaciones de mayores siempre son obligaciones del arrendador, nunca del arrendatario. Y si el arrendatario las arregla, pues tiene todo el derecho de repetir, ¿no? En Claro. contra del arrendatario. Y a pagar las rentas desde el día en que reciba la cosa arrendada, ¿no? Y por lo tanto tienen también obligaciones, que sería pagar el precio del arrendamiento, pagarlo puntual y en la forma establecida en el contrato. Tienen la obligación de hacer cuidado, de tener cuidado con el bien que le están arrendando, ¿no? Porque si bien se permite el uso y el goce, y desde luego el desgaste necesario por ese uso, pues tiene que evitar ocasionar daños que no sean precisamente por el uso, sino por un uso indebido. Y también usar el inmueble, el bien arrendado, en este caso, si fuera un departamento, pues solo para vivir, no podríamos usarlo para algo que no esté contemplado en el contrato y además regresarlo, ¿no? Vamos a hablar hacia el final vamos a responder esta pregunta de ¿me puedo quedar con el inmueble que estoy rentando? Ya veremos que no es tan fácil. Y en este mismo artículo verán ustedes debajo los derechos que tiene también el arrendador, ¿no? Que es que se le paguen las rentas, que informe, eh, que se le informe de las reparaciones que tiene que realizar, porque si no tiene conocimiento y posteriormente la persona que está rentando quiere repetir, como dice José Luis, que es este derecho de págame lo que me debes, pues oye, si no me informaste a tiempo, ¿cómo puede ser que sea una obligación mía? También que se utilice el bien para el uso convenido, porque si yo soy propietario de un inmueble y te lo voy a rentar para vivir, pero tú lo estás usando para poner una fonda y está llegando gente ahí a comer, pues eso no tiene ningún sentido. Y que se le restablezca el bien en el estado en el que lo dejó. Y también hay algunas obligaciones, José Luis. Aquí, por ejemplo, podemos ver que literalmente el artículo nos dice obligación de dar consistente en la enajenación temporal del uso y goce de cosa cierta. Creo que aquí es un poquito ya donde se empiezan a poner complicadas las cosas. O sea, tiene que ser un inmueble real, bajo condiciones reales, con cosas que se puedan determinar. Por eso es importante la parte del contrato. O sea, estoy rentándote un inmueble que consiste en un departamento de 120 metros, 80, 90 metros, que tiene una cocina, un baño, y tiene dos recámaras, tiene dos baños, tiene acceso para luz, agua, vas a tener que pagar predio, luz, agua, teléfono, el servicio de mantenimiento y aparte tienes acceso a áreas comunes y un estacionamiento. Por eso precisamente nos dicen que es el uso y goce temporal de cosa cierta. El problema es que incluso hace no mucho tiempo
pues nos llegó precisamente la renta de un inmueble y nos decían, Ujú. revisa este contrato que te dicen, te rento el departamento consistente en el que está ubicado en 41B, o sea, pero ¿cuál es el Ujú. problema? ¿Cuál? Que Sí, sí. Ajá, porque vienen estos reclamos. Ernesto hablaba precisamente que esto va muy aliado con el segundo punto de obligaciones del arrendador, a entregar el bien arrendado en el tiempo convenido. Y esto es otro problema, ¿no? Porque es el típico, espéreme, déjenme, le pongo los mueblecitos, le voy a poner esto, le voy a poner cosas que hacen falta. Y también esta parte que dice obligación de hacer consistente en conservar el bien arrendado. Vaya, muy similar a lo que nos está diciendo del arrendatario, pero también habría que entender, por ejemplo, que existen ciertas circunstancias. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Yo tengo un inmueble, pero derivado a que se fue el agua, ya no funcionó la bomba y la bomba funcionó sola y la bomba se quemó y al quemarse la bomba no subió el agua y como el agua no subió, se dañaron las tuberías, se dañó la bobina y se dañó la instalación eléctrica. ¿Quién lo tiene que arreglar? Lo tiene que arreglar el arrendatario, porque son cuestiones que salen de precisamente las obligaciones que tiene como tal el arrendador. Entonces, digo, el Exactamente. arrendatario. Entonces es bien importante que tengamos como bien claro hasta dónde están los alcances y sobre todo para el tema de extranjeros, porque también seamos honestos, últimamente en los contratos que yo he visto para extranjeros, sí hay cierto, ¿cómo podríamos llamarlo? Vivacidad por parte de los arrendadores, Ernesto, donde están pidiendo 5 rentas por adelantado, 6 rentas por adelantado y encima están haciendo a la gente firmar pagarés. Y pues para terminar, el arrendador está obligado a garantizar el gusto y goce pacífico del bien por todo el tiempo contratado. ¿Qué significa? A ver, es que en México pueden pasar muchas cosas. Entonces, si de repente estamos en un edificio de Claro. cierto elemento que haya sido, por ejemplo, que pertenezca a un sindicato y de repente el sindicato dice, yo no voy a dejar que nadie pase ahora porque vamos a hacer, pues obviamente es obligación del arrendador buscar la manera para que tenga el uso y goce pacífico sin tener que estar haciendo todo un merequetengue para que pueda utilizar el inmueble, ¿no? Que sería un Entonces, poquito bueno por ahí. exactamente. Entonces, primera y tal vez la más importante recomendación es que conozcas tus derechos y tus obligaciones como arrendatario. Si lo vas a rentar, pues evidentemente también, pero que conozcas estos derechos. Aquí nosotros te presentamos un artículo, una lista simplificada a lo mejor, pero consulta, existe internet, pero sobre todo consúltale a un abogado, a un especialista de la materia, porque habrá muchas personas que te cuenten mitos. Segunda recomendación súper importante que va relacionado con lo que decías, José Luis. Hay muchos arrendatarios que están mostrándose vivaces, ¿no? Audaces ahí con la celebración de los contratos, porque como la persona extranjera no tiene documento migratorio como una residencia, sino que está como turista o incluso está irregular, pues le exijo 5 rentas por adelantado, ¿no? Y además le pongo en el contrato que si no me paga y se pasa un día, al siguiente día ya lo estoy desalojando. Esto sí es un tanto violatorio de las normas establecidas en el arrendamiento. Recomendación, si estás en México y estás pensando en vivir por un mediano, largo plazo, pues regularízate, que es la invitación que te vamos a hacer siempre, es la mejor recomendación que se le puede dar a un extranjero que está pensando en tener una vida en este país, para que puedas celebrar un contrato de arrendamiento con las normas generales y que no se te apliquen normas extraordinarias que se inventa el arrendatario o sus abogados porque tú no tienes un documento y pues de alguna manera él quiere tener la seguridad de que no te vas a ir sin pagarle. Tercera recomendación, que conozcas qué estás firmando o qué contrato estás celebrando. Quisiera yo mostrar este otro enlace que teníamos preparado, que aparece como tal, términos del servicio de Airbnb. Es una parte bien interesante, José Luis, porque dice, podríamos decir, José Luis, si el contrato de Airbnb es un contrato de arrendamiento o no. Bueno, mira, yo te leo lo que dice por aquí, que es la plataforma Airbnb ofrece un sitio en línea que permite a los usuarios, miembros, publicar, ofrecer, buscar y reservar servicios. Los miembros que publican y ofrecen servicios son anfitriones, entre comillas, mientras que los miembros que buscan, reservan o utilizan servicios son huéspedes.
Los anfitriones ofrecen servicios, alojamientos, actividades, excursiones y eventos, experiencias, así como una variedad de servicios de viaje y de otro tipo, colectivamente conocidos como los servicios del anfitrión. Y cada oferta de un servicio del anfitrión es un anuncio. ¿Qué es esto, José Luis? Es un A ver, contrato de arrendamiento. eso es algo bien importante. Tarde o temprano va a salir quien tenga un problema, porque, por ejemplo, estábamos viendo en el video pasado que hay personas que ya están rentando el bien inmueble por más de un mes y que las rentas por más de un mes Exacto. ya están comenzando a convertirse en ciertas cosas. A ver, habría que entender lo número uno. Todo, para empezar, toda persona que celebre un contrato de arrendamiento es de los poquitos contratos en México que no se pueden hacer como a mí me dé la gana. La mayoría, vamos a tratar de bajarlo estas palabras tan simples porque a veces los abogados tendemos a volver toda una cosa como Somos si muy súper complicado, ¿no? rimbombantes, ¿no? Cuando realmente no es así. Entonces, partiendo de este elemento de las pocas cosas que tendríamos que participar y ser conscientes al día de hoy es que el arrendamiento forma parte de una estructura especial que se le determina en México y se le considera como de orden público. Cuando hablamos de una situación de orden público es que las reglas que están publicadas y establecidas por la ley no se pueden violar y son inamovibles. El problema es que esta promoción de servicios por cierto tiempo y ciertos días determinados en ciertas condiciones determinadas parecería que fuera un contrato de prestación de servicios en ciertas circunstancias. Airbnb lo coloca de manera muy inteligente, donde lo que dice es yo uno la necesidad con el proveedor del servicio. Pero el problema es que aún no tenemos a un conjunto de gentes que arriendan, que se sientan incómodos por estos. Porque si estamos hablando ahí de que hay un arrendamiento, que también el Código Civil, y perdona que no te haya dado la voz, Ernesto, no me dejarás mentir, que el Código Civil sí hace referencia a que cuando algo parece conejo, suena como conejo, le hace como conejo, es conejo, ¿no? Te, Entonces, te- te iba a interrumpir porque, o sea, cuando tú contratas un servicio de Airbnb, pues no firmas nada, José Luis, ¿no? O sea, realmente nunca firmas nada. Entonces, sí se está celebrando un contrato. ¿Qué Record, diría? recordemos algo muy importante. En México existen reglas especiales para cuando se realiza un contrato. Cuando hay un acuerdo entre cosa y precio, estamos hablando de que existe un contrato. El contrato tendrá sus formalidades, las cuales se aceptan por medio del perfeccionamiento del contrato. Cuando se entrega la cosa y se paga por la misma, hay un perfeccionamiento de las obligaciones del contrato y se da por entendido que ambos están obligando. Entonces, la recomendación sería que si a ti se te está ofertando un inmueble para rentarlo, para ocuparlo determinado tiempo, leas el instrumento jurídico, contrato que se te está proporcionando y que lo sometas al estudio de algún abogado, ¿no? Que te dé recomendaciones y que te diga a qué te estás obligando. Porque como bien decías, José Luis, se ven cosas raras, ¿no? Luego sí se ven cosas incluso excesivas para una persona de nacionalidad extranjera. Evidentemente, siempre vamos a recomendar que conozcas tus obligaciones y tus derechos porque vamos a recomendar que cumplas pues con lo que dice la ley y que tampoco busques alguna ventaja indebida, ¿no, José Luis? Me gustaría mostrar este último enlace que preparamos en su parte final, que también es un artículo de Viva Anuncios, una plataforma en México en donde se ofertan inmuebles a rentar, que responden a la pregunta, ¿un inquilino puede quedarse con la propiedad que renta en México? Ese famoso mito, ¿no, José Luis? De que no, pues es que si yo me quedo 5 años en un inmueble y nadie viene a sacarme, pues ya es mío. ¿Es verdad? A ver, yo creo que habría que ponerse en una situación bien crítica en esta situación. A ver, cuando nosotros estamos hablando de ciertas circunstancias, eso literalmente es despojo y eso es un delito. Cualquier persona que realice la actividad de ir a quitarle a otra de lo que legítimamente en su derecho es suyo,
es despojo y es un delito. También habría que entender que en México las leyes, las leyes son tranquilas, no estamos hablando de leyes agresivas. Cuando, por ejemplo, tú ves una situación de despojo, no vas a ver en 5 minutos a un conjunto de oficiales que van a llegar con armas y con cadenas a romperte y a sacarte de la casa. ¿Por qué? Porque entendamos que todas las personas tienen derechos y que esos derechos se van vinculando en la medida en la que un juez o en este caso un ministerio público va analizando los elementos para ver si existe y si existe el despojo y que la persona sea llamada a juicio. También es un delito que no es de impacto, por lo tanto no te van a llevar a la cárcel inmediatamente, pero aunque parezca algo sencillo y que yo lo que estoy diciendo es que no va a tener una consecuencia inmediata, cuando se termine el juicio, sí voy a terminar en un pago de multa, sí podría terminar en la cárcel y sí, seguramente podría tener algún problema de carácter grave ante la ley y sobre todo, si eres extranjero y cometes una de estos elementos, habría que ser muy claro. Hoy en día la ley es bien clara, bien franca y bien realista en el sentido en el que literalmente, pues podría terminar un extranjero con una alerta migratoria por un problema de este tipo. Estamos hablando de que cuando hay una denuncia por una averiguación previa, el extranjero están obligados a llamar al Instituto Nacional de Migración, podrían revisar si tiene situación Claro. migratoria irregular y lejos tú de que estés en tus derechos, podrías terminar, pues vaya, incluso hablando ya aquí francamente de algo que sí pasa, porque muchas veces la gente confunde deportación con no admisión y ese tipo de cosas. Aquí sí habría una deportación, ¿no? Y a esa reserva también te Exactamente. preguntaría, Ernesto, ¿tú qué opinas sobre este aspecto, no? Eh, que evidentemente no creamos en los mitos, en las ideas, sino que vayamos con la asesoría de un especialista, ¿no? La vieja confiable, dirán, responde abogado, pero pues es la verdad. Prepara tu viaje o tu migración hacia México, conoce previamente cuáles son tus derechos y tus obligaciones. Al celebrar un contrato de arrendamiento, conoce el instrumento al cual te estás obligando, da lectura a cada una de las cláusulas, incluso contrata los servicios de un especialista para que revise ese contrato de arrendamiento o lo modifique como debe hacerse. Y nada, Vía MSC recomienda que si tienes alguna duda acerca de este tema de arrendamiento en México, te acerques a cualquiera de nuestros asesores que con gusto te podemos ayudar, ¿no? Ya para terminar, esas serían las recomendaciones. No sé si quieras agregar algo más, José Luis. También habría que entender algunas recomendaciones y me gustaría hacerles partícipes a todos los extranjeros al momento de realizar un contrato, que hay cosas generales. Mire, vamos a hablar de una cuestión muy simple para ya terminar. Por ejemplo, hay contratos que se celebran por 3 meses, pero si tú entras a conflicto y te vas con un juez para arreglar ese tipo de contrato, te van a obligar a que el contrato dure 12 meses, porque la ley dice que los contratos se tienen que celebrar por un año. Vuelvo a lo mismo que les comentaba literalmente Ernesto, lo cual es una cuestión realista, real, total y absoluta. Lo mejor es hablar con un especialista, tener mi contrato que cubra todas las especialidades de la ley, que siempre esté acorde con las leyes vigentes, que se en acorde con las leyes vigentes, pues también esté firmado ante notario público para que no digamos, a ver, pues creo que yo no firmé el contrato, yo no reconozco la firma, se metió a la casa porque sí, y por último, y la más importante de todas, cuenten con una estancia regular en México. ¿Y por qué digo que sea muy importante? Para que así jamás escuchemos la amenaza de, ya sé que no tienes papeles, así que si no haces tal cosa, o ya sé que no tienes documentación, así que yo le voy a hablar a migración para que te deporte. Entonces, ¿cómo nos quitamos ese miedo? Yo creo que por una razón muy sencilla es, uno, cumplir con todas tus obligaciones y dos, hay que regularizarse en México porque es importantísimo contar con la estancia necesaria para poder cumplir con todas tus obligaciones. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias a la gente que ve nuestros videos, que escucha nuestros podcasts. Síganos en nuestras redes sociales, sigan el canal de YouTube, denle clic ahí a la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. José Luis Aguado, muchísimas gracias. Su servidor, Ernesto Rizo. Nos vamos, no sin antes recordar el eslogan internacionalizado, a ver si ahora sí nos sale sincrónicamente. José Luis, a la una, A dos, las 2, 3. tres. Nadie es Nadie es ilegal en ilegal en este este mundo. mundo. Genial, Ahí vamos, salió. ahí vamos. Cuídense, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.